¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. Vamos poniendo sus datos, por favor, si es que es necesario, en el chat de esta sesión. Vayan poniendo sus datos entonces. Vamos a comenzar en unos minutos más. Esperemos a que vayan ingresando el resto de los compañeros que van a estar presentes en esta nueva sesión. Respecto a este tema que nos ha tocado exponer y que espero que todos ustedes puedan llegar a entender mejor, este tema que es la pena de muerte, ¿no? Bueno, hemos esperado un tiempo prudente también para que puedan ingresar el resto de los compañeros, ¿no? Tenemos un tiempo también un poco corto respecto ¿no? al espacio que nos han dado para poder realizar la exposición. Vamos a comenzar, compañeros, con los que están presentes en este momento. Bueno, espero que les guste la siguiente exposición respecto a lo que es la pena de muerte. Todos ya sabemos a qué nos referimos específicamente con este tema, ¿no? Es un tema demasiado complejo en lo que nosotros podemos abarcar a decir o referirnos respecto a este. Es un tema demasiado amplio al mismo tiempo, precisamente porque vamos a ver que existe demasiada doctrina respecto a este tema específico. Bueno, hay algunos compañeros que siguen ingresando. Entonces, es importante que nosotros lleguemos a entender este aspecto inherentemente a las funciones futuras que ustedes van a llegar a tener, ¿no? Como futuros abogados. Bueno, para poder entender lo que es la pena de muerte, en primera instancia vamos a hablar un poco de lo que es en sí la pena. Ustedes en materia penal, seguramente en derecho penal uno ya han debido ver estos aspectos,
doctrinales respecto a este tema y específicamente a la palabra pena. Tenemos que iniciar desde siempre, nosotros como abogados tenemos que entender mejor cada uno de los conceptos que abarcamos dentro del estudio, siempre viendo desde el inicio en cuanto a la etimología de la palabra, ¿no? La etimología nos va a venir a referir que la palabra pena, ¿no? Viene del latín poena, del griego poeine o penan, que significa dolor, trabajo, fatiga y sufrimiento. Está relacionado a lo que nosotros estamos queriendo ver. Está relacionado al tema que nos ha tocado abarcar en este momento. Un concepto básico respecto a lo que es la pena, ¿ya? Lo vemos a partir de lo que sería nuestro diccionario de derecho usual de Guillermo Cabanellas, que así lo define él. Dentro de este concepto de la pena tenemos que, en la consideración estrictamente jurídico-penal, porque es el tema al cual nosotros vamos a abarcar. Según las distintas escuelas de autores, las mismas refieren que a la pena como consecuencia jurídica del delito o de una falla, ¿no? Esa consecuencia jurídica que se va a dar a partir del momento en el cual nosotros lleguemos a violentar o violar la normativa, ¿no? O ir en contra de lo que determina esta. Ustedes obviamente, y vuelvo al ejemplo, ¿no? Y desde siempre ustedes como futuros abogados tienen que estar viendo ya lo que es el derecho penal como una materia tal vez importante dentro del avance, ¿no es cierto? Y además que se va a tener que abarcar a momento de que nosotros tengamos que litigar. Sabemos que toda acción va a tener como consecuencia una reacción, ¿no? Y en ese sentido, es una ley física, obviamente, a la que estamos refiriendo. En ese sentido, nosotros como abogados tenemos que entender de que desde siempre el hecho de que nosotros vayamos en contra de la norma, vamos a infringir esta y vamos a, de cierta manera, configurar algún tipo de ilícito, ¿no? Delito, es una falla. Este concepto básico que nosotros estamos utilizando, ya les vuelvo a referir, estamos viendo lo que nos dice Guillermo Cabanellas, ¿no? Que ustedes también ya han debido escuchar de él y además, asimismo, dentro de sus textos de avance, ya han debido ver la doctrina referente a este autor. Vamos a continuar, a ver. Tenemos algunas definiciones respecto a este tema específico que nos ha tocado ver. Vamos a ver Ulpiano, ¿no? Él nos refiere a la vindicta del daño. Grocio nos dice de que dentro de estas definiciones de lo que estamos viendo respecto a la pena, es un mal de pasión. Perdón, van a seguir ingresando algunos compañeros. Es un mal de pasión que la ley impone por un mal de acción, como les refería anteriormente. En ese sentido, toda acción va a merecer, ¿no?, algún tipo de reacción. En este caso, a partir de la ley penal, desde siempre vamos a ver que va a existir una pena privativa de libertad en ese sentido, ¿no? Una pena punitiva. ¿Qué nos dice Carrara respecto a esta definición de la pena? Nos refiere de que posee tres distintas significaciones. En primera instancia, o la primera, va a expresar cualquier dolor, ¿no?, respecto a la pena. La segunda, designa un mal que sufrimos por razón de un hecho doloso. Un mal que sufrimos por razón de un hecho doloso. La palabra también conceptual respecto al dolo ya la debemos tener a conocimiento cabal, ¿no? Es algo que nosotros de manera premeditada tal vez hemos querido realizar. Y la tercera significación que nos da Carrara nos va a venir a referir que indica el mal que la autoridad civil impone a un reo. ¿Por causa de qué? Por causa de la acción que, como nos decía Grocio, va a venir a determinar la misma respecto a un delito, a un ilícito, ¿no? La conceptualización está clara, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que dentro de la extensión de este concepto de pena, ¿qué es lo que nosotros podemos referir a partir de lo que nos dice Cabanellas? El concepto de pena no es exclusivo del derecho penal, precisamente porque abarca otros temas también, sino que
por una parte, se extiende a las manifestaciones secundarias de la presión, tales como las derivadas en la potestad disciplinaria y del derecho de corrección, se refiere, existente en las instituciones con sólida estructura jerárquica o reconocida a personas de autoridad natural, o también puede ser una persona que tenga ese reconocimiento legal, desde los padres en relación con los hijos hasta, menos materialmente, los jefes en relación a los subordinados. Desde ese punto de vista, incluso nosotros podemos hablar de tema administrativo, ¿no? Al no ser que no es un tema exclusivamente penal. Ustedes han debido ver tal vez en la materia de derecho administrativo, ¿no es cierto? Hemos hablado, o tal vez han debido ver incluso la ley 2027, ¿no? La ley 2341 del procedimiento administrativo también, la ley 1178 con relación también a las sanciones que pueden ser determinadas respecto a el hecho de que un funcionario público haya realizado una acción o haya dejado de realizarla, ¿no es cierto? Ustedes han debido ver y de sí mismo tienen que tomar en consideración que desde siempre existe 4 tipos de responsabilidades en materia administrativa. Nos estamos saliendo obviamente un poco del tema de lo que refiere el derecho penal, ¿no? Estamos analizando primeramente la palabra pena para poder ingresar al tema que hemos venido nosotros aquí a desarrollar, que es la pena de muerte. Sin embargo, como les refería, no existe cualquier tipo de acción u omisión que haya realizado, por ejemplo, estamos viendo la materia administrativa, un funcionario público, necesariamente va a tener que determinarse una sanción, ya sea en materia administrativa pública, hablamos de una sanción ya sea civil, penal, administrativa, netamente, o incluso dentro de obviamente dentro de este relacionamiento están la responsabilidad específicamente, la responsabilidad jerárquica, civil, penal, ¿no? Y administrativa, ¿no? Son las 4 que nosotros tenemos que tomar en consideración. A partir de este concepto de la pena, al no ser exclusiva del derecho penal, nosotros vemos que existe, ¿no? Existe una persona quien puede llegar a emitir una resolución en contra de nosotros, que en este caso habla de una estructura sólida jerárquica, por ejemplo, hablamos de un abogado sumariante quien va a iniciar el proceso administrativo necesario en contra de ese funcionario, quien hubiese ido contrariamente a lo que haya determinado la norma en cuanto a los actos que éste hubiese tenido. Entonces, dense cuenta, ¿no? La relación dentro de la cual nosotros nos tenemos que encontrar inmersos al momento de tener que analizar este tema específico. Vamos a ver qué tipos o qué clases de penas nosotros tenemos. Tenemos acá algunas desarrolladas, igual a partir de lo que nos dice Cabanelas, ¿no? Por su naturaleza en relación con el mal acusado, por el delincuente, pueden ser corporales o pecuniarias, ¿no? Por la naturaleza. Por la duración pueden ser perpetuas. En algunos estados norteamericanos nosotros vemos que existen cadenas perpetuas, en nuestro país no. Temporales y las instantáneas, ¿no? Cabe agregar, dice, para referirse a la muerte. Por su gravedad, asimismo, pueden ser determinadas como graves o leves. La primera para delitos y la segunda para algún tipo de infracción, ¿no? Ustedes, de igual forma, tal vez han visto dentro del procedimiento administrativo, lo referente al tipo de sanción que pueden llegar a determinarse, por ejemplo, vamos al tema, de la ley 101, ¿no? La ley 101 que va direccionada a la forma en la que se tiene que llevar a cabo un procedimiento en contra de un funcionario policial. Existen faltas leves, graves, gravísimas. Igual ustedes han debido ver en la ley del Consejo de la Magistratura, seguramente, ¿no? En Derecho Constitucional nosotros hemos abarcado, por ejemplo, todas estas leyes. Derecho Constitucional 2, ¿no? Es una de las materias la cual yo también dicto. Es ahí, a partir de esa ley que les iba diciendo, la ley 101, nos puede llegar a determinar, dependiendo la gravedad en la cual hubiesen ocurrido dentro de esos actos, la determinación de ese tipo o esos 3 tipos de sanciones entre las cuales estuviesen abarcando la actitud que hubiese tomado ese funcionario policial, ¿no? Por ejemplo. Otra de las clases de penas tenemos por los efectos, las irreparables, las que no tienen solución, dentro de las cuales está la muerte y todas las que son privativas de libertad, ¿no? Y las que son reparables, las que vienen como la multa, ¿no? Algún tipo de resarcimiento civil, perdón. Otra clase de pena es la flexibilidad, nos refiere, ¿no?
e indivisibles, así como las privativas de libertad y pecuniarias, y las que son indivisibles, como la muerte y la inhabilitación absoluta. Perdón, se me ha ido. Y asimismo tenemos como una última clase, ¿no? Por los bienes o derechos sobre los que se recaen además, en las penas que van en contra de la vida, contra la libertad, contra los derechos políticos, contra el honor y contra la propiedad, ¿no? Tenemos que venir a definir previamente dentro de este preámbulo que nosotros estamos realizando, obviamente a partir de lo que es la pena de muerte, otros tipos de pena que existen, ¿no? Relacionados a lo que es el derecho. ¿Qué otros tipos de pena entonces nosotros podemos ver? En primera instancia tenemos la pena canónica, ¿no? Nosotros, hay algunas universidades privadas como la nuestra, dentro de las cuales dan, ¿no es cierto?, o avanzan en derecho canónico, derecho religioso canónico. Esa pena canónica, desde siempre ya la entendemos a qué está direccionada, ¿ya? Viene determinada por las autoridades de la Iglesia, ¿no? En materia de dentro de su competencia, obviamente. Ustedes han debido ver, ¿no? Tal vez en temas de violación a menores, que en algún momento nosotros hemos podido ver, es un tema demasiado complejo en el sentido de que estamos hablando de un sector que es demasiado respetable dentro de la sociedad, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos visto que dentro de este tema del derecho canónico, evidentemente existen expulsiones, ¿no? Por parte incluso del mismo Papa, que es la autoridad máxima, ¿no? Y respecto al tipo de actitud que hubiese tenido uno de estos, de los que integran, ¿no?, esta religión. Suelen tales sanciones ser de orden espiritual, aunque trasciendan, dice, ¿no?, al exterior cuando implican algún tipo de suspensión o a fin de cuentas privación de órdenes sagradas y del estado clerial, ¿no?, dentro del cual obviamente nosotros estamos refiriendo. Otro tipo de pena nosotros tenemos que ver, que es la pena capital que viene de la mano con la pena de muerte, obviamente, y nos refiere acá Cabanelas, ¿qué es la calificación no? La calificación de capital en sí proviene de ser la más grave. Y a la par, además, de que puede implicar incluso la pérdida material de la cabeza, ¿no?, que es de donde nace, ya que equivale a la pena de muerte, que es la decapitación con el hacha o por la guillotina, ¿no?, que es lo mismo. Hemos visto en películas esa situación, no en películas precisamente porque nosotros no hemos vivido en esos tiempos, pero sin embargo sabemos de dónde viene este tipo de pena, ¿no? Yo siempre trato de que ustedes puedan llegar a tener ese tipo de ejemplos con el afán de que puedan tal vez inmiscuirse de mejor forma dentro del tema que nosotros estamos abarcando, con esos tipos de ejemplos, ¿no?, que cada uno de nosotros hemos podido ver. Y la pena civil, ¿no?, que ya obviamente nosotros estamos viendo desde nuestro punto de vista a qué se refiere, erróneamente nos refiere Cabanelas, se equipara sin más, ¿no?, sin más a una pena convencional, cuando su ámbito es mucho más extenso por existir numerosas sanciones opes legis, ¿no?, en la esfera jurídica civil. Ejemplo, nos dice, las conductas desmerecedoras o negativas que determinan, por ejemplo, el divorcio, la privación de la potestad paterna, la desideración, entre otros, ¿no?, en materia civil. Nosotros sabemos que la materia, ya sea comercial, ¿no?, el derecho mercantil, así como lo que es el derecho familiar, la ley 603, evidentemente, tiene relación con lo que es la materia civil y el procesal civil, obviamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros estamos viendo a qué concretamente estamos equiparando la pena civil, ¿no? Un ejemplo claro, ya estamos viendo lo que se determina en el divorcio, así también la privación de la potestad paterna, por ejemplo, que no necesariamente puede ser solo paterna, sino también materna, ¿no? Otro ejemplo civil, la desheredación. ¿Por qué razón son motivos, no? También tendría que existir para esa situación, por ejemplo, otro tema penal también que va de la mano. Y vamos a ingresar a lo que nosotros hemos venido concretamente a hablar, ¿no?, que es la pena de muerte.
Tengo yo preparado un video, compañeros, no sé si va a alcanzar el tiempo para poderlo ver, ¿ya? Respecto a lo que es la pena de muerte, tal vez desde el punto de vista internacional, porque al momento de que nosotros tengamos que hablar de pena de muerte, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Tenemos que hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que hablar de otros tratados internacionales respecto a este tema. Hay instituciones internacionales específicas que se dedican a ir en contra de esta pena de muerte, ¿no? De cierta manera proyectan la abolición de lo que es la pena de muerte. Y nosotros lo tenemos plasmado en la Constitución Política del Estado, en un artículo específico que lo vamos a ver más adelante en el primer parágrafo de este, el cual nos va a venir a referir de por qué en nuestro país, o de qué manera nosotros tenemos que entender que en nuestro país no existe esta, ¿no? Sin embargo, hemos visto que en otros países, de manera común, se puede ver de que existen, ¿no? Algunos están en el, incluso refieren, y hemos visto algunos documentales respecto al corredor de la muerte, ¿no? Es el lugar donde están a la espera de su ejecución, dependiendo del tipo de delitos, ¿no? E incluso hay penas acumulables que sí se pueden ver en otros países, ¿no? Hay algunas personas que ingresan por 100, 120 años, saben que no van a salir. Sin embargo, en nuestro país, a diferencia de ellos, no determina ese aspecto. La pena de muerte, entonces, nosotros tenemos y la conocemos también con los nombres de pena capital, como lo hemos visto anteriormente. Hablamos de la pena de la vida y antiguamente como una pena ordinaria, que en sí consiste en privar de la existencia. ¿Por qué razón? Por razón de un delito que se haya cometido, por la acción dolosa, tal vez, por la cual se hubiese determinado el mismo. Obviamente este va a determinar al condenado a ello por sentencia firme que tiene que ser necesariamente emitida por un tribunal que tenga competencia, en ese caso. Dentro de los antecedentes de la pena de muerte tenemos tenemos que esta es la más severa de las penas, es también la más conocida de ellas, ya que se ha aplicado desde los primeros tiempos. Antes con mayor facilidad existía este tipo de situaciones, ¿no? Con mayor facilidad, ¿no? Y además era como dar un ejemplo respecto a todo el resto de qué podría suceder si actuaban de esa manera, ¿no? Sin embargo, también hemos podido ver de que desde siempre existen situaciones por las cuales incluso habría personas que sin cometer un delito hubiesen podido ser acusados. Desgraciadamente son situaciones que se han dado en el transcurso de la historia de la humanidad, no necesariamente en el transcurso de la historia de nuestro país, ¿no? Nos hemos quedado a partir de, aplicados desde los primeros tiempos, en los homicidios y por efecto de la ley del talión, que ustedes han debido ver tal vez en derecho romano, ¿no? Introducción al derecho también, han debido tomar en consideración este aspecto, ¿no? La ley del talión, el ojo por ojo, hasta nuestros días. Pese a las tendencias abolitivas, ¿ya? Porque como les he venido refiriendo, existen instituciones internacionales que están de cierta manera, impulsando esta tendencia abolitiva, ¿no? Que han ganado terreno, pero sin constituir la situación legislativa predominante en diversos países, obviamente, ¿no? Porque existe una diferenciación demasiado extrema respecto a algunos países que sí aplican esta pena de muerte, ¿no? Licitud, ¿no? Dentro del Estado y las autoridades judiciales para imponer la pena de muerte. Tiene que ser lícita y de la ejemplaridad que tiene que nacer de esta, ¿no? Se ha discutido a lo largo de muchos siglos, ¿no? La ejemplaridad y la intimidación son los valores que esta pena mantiene a través de las épocas. Como les decía, ¿no? Se hacían las ejecuciones respecto a dar un ejemplo de lo que podría suceder al resto de las personas que pudiesen llegar a cometer ese delito. Aún desterrada de los códigos penales ordinarios, se conserva en los de justicia militar, ¿no? Al menos para el tiempo de guerra y para defensa de los regímenes políticos puestos en peligro para enemigos audaces, poderosos o sin escrúpulos en los momentos de acción, ¿no? Ustedes han visto ejecuciones que se dan en tiempos de guerra, donde son situaciones que de cierta manera, y es a partir de esta, que tiene y toma mayor relevancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sería bien poder leer la historia de la Corte, que es donde va a tomar mayor relevancia los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es un tema un tanto más extenso también que podríamos abarcar en algún momento. Al hablar de pena de muerte, ya les he venido refiriendo, es necesario que nosotros
vayamos a referir lo que son los derechos humanos, ¿no? Todos y cada uno de ustedes ya sabe qué son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos que además, de cierta manera, vienen a desarrollar y vienen a estar dentro o inmersos de las constituciones políticas de los estados de cada uno de los países que integran ¿no? Los derechos humanos son una construcción histórica, es decir, que no se tratan de una sustancia constitutiva por la naturaleza humana, sino de una conquista, fruto de la acción del hombre situada en el tiempo. ¿Ya? Un hito en el establecimiento de su fundación es la fundación en sí de las Naciones Unidas, ¿no? Como les refería, y miren acá, de cierta manera, inconscientemente incluso ya se les he referido, tras los acontecimientos de genocidios que han existido, obviamente, dentro de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX. Esa situación ha sido tan lapidante para la humanidad que realmente han tenido que ver la forma de hacer valer esos derechos, e incluso derechos que tienen que existir dentro de las guerras, el respeto que tiene que existir sobre el ciudadano común, ¿no? La comunidad internacional consagró una serie de derechos con expectativas de aplicación a escala global. Específicamente hice un curso, ¿no?, respecto a este tema. Es un curso internacional respecto a poder procesar, ¿no?, este tipo de situaciones, y como ejemplos incluso utilizaron los docentes, de acuerdo, temas y juicios que se dieron en ese tiempo, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, en inglés. Hay algunas películas incluso que se han desarrollado a partir de esa situación que se ha podido ver en esos tiempos, y las sentencias que concretamente se han ido a sentencias de pena de muerte, obviamente, respecto a los tribunales internacionales que se han conformado posterior a esta guerra, ¿no? Los derechos humanos no deben ser entendidos como un don, no tienen que ser entendidos en sí como un favor, ¿no?, o concesiones ofrecidas a los ciudadanos por parte de los estados, por nada del mundo, o de los organismos políticos internacionales, sino que deben comprenderse como construcciones históricas que institucionalizan las conquistas de diferentes grupos, actores, instituciones nacionales e internacionales. La naturaleza de estas conquistas sociales es la de producir definiciones que sean persuasivas y operativas respecto a la identificación de la dignidad humana como un atributo inherente a la persona, y por lo tanto tiene que ser desbordado. Un claro ejemplo de que se tenga que dar, ¿no?, y que de cierta manera tal vez hubiese existido algún tipo de vulneración respecto a los derechos humanos, ¿no?, va a ser determinado en esta situación que nosotros estamos atravesando en nuestro país respecto a estas supuestas masacres de Sencata y Sacaba, ¿no es cierto? Han llegado personeros, ¿no?, específicamente que tienen conocimiento en derechos humanos, los cuales se están entrevistando con diversos grupos, ¿no?, están tomando cierto tipo de declaraciones, y ya dejen de, compañeros, es un tema demasiado profundo lo que es los derechos humanos. Van a determinar algún tipo de responsabilidad, porque de haberse vulnerado derechos, se han vulnerado. Ahora, no sabemos hasta dónde ha tenido participación el gobierno, ¿no? Eso obviamente no sé si se va a poder ver, porque evidentemente ellos solo han venido a ver si ha existido algún tipo de vulneración, van a realizar un informe final, y seguramente respecto a ese tema o a ese informe que se vaya a evaluar o se vaya a determinar, va a existir algún tipo de sanción, ¿no? Bueno, tal vez nos vamos a atrasar un poco, vamos a ver las características de los derechos humanos, ¿no? Sería bien, y vamos a ver más adelante incluso en qué puede suceder respecto a ese tema, ¿no?, aquí en nuestro país. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Los derechos humanos se encuentran consagrados en diversas normativas, ya sean nacionales, sancionadas por las diferentes legislaturas, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas, y con el desarrollo normativo posterior. Los derechos humanos son inherentes, ya saben que desde todo punto de vista son inalienables, intangibles, irreversibles, son características propias de estos, indivisibles, interdependientes, universales, y de la misma forma son progresivos. Nuestras características no pueden entenderse por separado, desde ningún punto de vista. Esa es la especialidad o realmente la característica fundamental que tienen estos derechos. Vamos a pasar. Vamos a ver, aquí tenemos, y se los he podido aquí desarrollar, lo que es la estructura normativa respecto a los derechos humanos. Tenemos nosotros la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Dense cuenta, compañeros, acá, por ejemplo, que tenemos la Declaración Humana, Derechos Humanos, perdón, la Declaración Universal de 1948. ¿Qué fecha ha sido la guerra?
la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué tan tardíamente ha venido a determinarse esa declaración? Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del 48, ¿no? O más bien está precisamente, ¿no?, un tanto antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1952, 40 y algo, ¿no? Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, los cuales han suscrito 2 protocolos facultativos, ¿no? La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que seguramente también ya han debido ver en alguna materia el análisis de esta, que nosotros seguimos utilizando por si acaso en algunos memoriales, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer del 79, de la cual incluso van a hacer la Ley 348, ¿no?, en nuestro país, adecuada ya obviamente a la realidad social de nuestro país. Convención contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el protocolo adicional de la Convención Interamericana en materia de derechos económicos y la Convención sobre Derechos de Niño, Niña y Adolescente, ¿no? En base a esta estructura normativa de lo que es los derechos humanos. Tenemos tribunales internacionales, ¿no? Tribunales internacionales, quienes van a venir a determinar la responsabilidad de un Estado. No sé si ustedes han podido llegar a analizar, pero a mí realmente en algún momento, a los estudiantes que son parte de las materias que yo dicto, sí evidentemente les hago referencia y podemos ver algo de estos temas específicos de un ciudadano común en contra de un país, ¿no es cierto? Ustedes han debido ver en algún momento tal vez un ejemplo de estos. El derecho de recurso a un tribunal internacional o regional de derechos humanos, ¿no? Una vez agotadas todas las vías de reparación a nivel nacional, es el momento en el cual van a poder ustedes o nosotros buscar esa vía de reparación a nivel internacional. Han debido ver y han visto en calidad de una noticia también ese aspecto dentro de los hechos de Octubre Negro, en el tiempo en el que estuvo Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente, habíamos nosotros visto este aspecto, ¿no? Donde de cierta manera se había encontrado resoluciones, o había salido una resolución favorable a las víctimas, ¿no? Entonces, si un tribunal internacional puede determinar esa responsabilidad, obviamente, vamos a ver las formas en las cuales se pueden resarcir esos daños que se han ocasionado, ¿no? En virtud de lo establecido, pueden recurrir a un tribunal de derechos humanos de carácter permanente, cuyas decisiones jurídicamente son vinculantes para ambas partes, son obligadamente de cumplimiento obligatorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos proporciona mecanismos individuales de denuncia sujetos a normas específicas de cada caso, ¿no? Reparación para la vía de violación de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Dentro de lo que son los derechos humanos, tenemos que hablar de este aspecto, porque va en contra, desde todo punto de vista, del tema que nosotros estamos abarcando, que es la pena de muerte, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya van a ir deduciendo de todo lo que nosotros estamos viendo, por qué más bien no debería aplicarse la misma, ¿no es cierto? Y por qué ha sido abolida por un porcentaje grande de todos los países, ¿no?, que asumen la responsabilidad respecto al tema de derechos humanos. El derecho a obtener la reparación es un elemento esencial del derecho a un recurso efectivo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? La reparación del daño. En los casos en los que el Estado es responsable de una violación de derechos humanos, debido a las acciones, al tipo de acción, o a la omisión, o al hecho de no haber protegido, o en sí, del hecho de haber accionado, o tal vez haber instruido de que puedan llegar a disparar en contra de la población, por ejemplo, tienen la obligación de proporcionar a las víctimas una reparación adecuada. Esa reparación, desde todo punto de vista, tendría que venir a ser efectiva y rápida, ¿no? De hecho, cuando esta reparación no se concede, la obligación de proporcionar un recurso efectivo no se cumple, desgraciadamente. Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones establecen además
ciertos tipos y formas de reparación que nosotros vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Qué tipos de reparación pueden existir si se llegara a determinar de que ha existido una vulneración de derechos humanos? Lo más probable es que sí se determine. En primera instancia está la restitución. Eso quiere decir que van a tener que restaurar la situación en la que se encontraba la víctima antes de que se produjera la violación de sus derechos humanos. Dentro de este tipo de restitución, por ejemplo, se puede dar incluso el hecho de que un funcionario público pueda volver a su fuente laboral si él mismo hubiese sido separado de esta última, ¿no? De manera arbitraria, por ejemplo. Rehabilitación, ¿no? Es otra forma de reparación, la cual incluye las medidas legales, médicas, psicológicas, sociales, para ayudar a las víctimas a poder recuperarse y volver al entorno social, ¿no? Aspectos que nosotros vemos, por ejemplo, en violaciones, específicamente en delitos de violencia sexual, ¿no? Dentro de las cuales es necesario que además exista ese tipo de rehabilitación y además con una sentencia se tenga que demostrar de que en su caso específico se hubiese llegado a hacer justicia, ¿no? Entonces es un tema también particular y que es necesario poderlo abarcar. La indemnización, hablamos del resarcimiento de daños económicos o de otra índole, incluido el daño físico-mental o la pérdida de cualquier tipo de oportunidad que se hubiese tenido en ese momento. Entonces, ese resarcimiento de daño económico va a tener que correr a partir de lo que sería el Estado, ¿no? Entonces, tienen que ver la forma de resarcir ese daño, imagínense. Entonces, estamos hablando de los resarcimientos de daños que puedan ser determinados por un tribunal internacional, no van a ser de 1.000 bolivianos para cada una de las víctimas, ¿no es cierto? Estamos hablando de millones. La satisfacción que van a hacer a partir de las disculpas públicas que se puedan dar respecto a este tema, la aceptación de que ha existido responsabilidad, y además de realizar conmemoraciones y homenajes a las víctimas, ¿no? Este aspecto que desde siempre, ¿no? Puede coadyuvar a recuperar, ¿no? A estas personas que hubiesen sufrido algún tipo de hecho irregular. Las garantías de no repetición son medidas que contribuyen a la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos. Ya, el ente internacional, ya hemos visto en sentencias internacionales que se han podido dar respecto a este tema, va a obligar al Estado de que tenga que asumir cierto tipo de medidas a corto y a largo plazo a favor de estas personas que hubiesen visto vulnerados sus derechos. Por último, nosotros tenemos, y como les he venido refiriendo, tenemos inmerso en el artículo 15, parágrafo primero de nuestra Constitución Política del Estado, lo referente a lo que nosotros podemos entender como pena de muerte, ¿no? ¿Qué nos dice este artículo? Dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, sexual, nadie será torturado, nadie sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes u humillantes, por lo cual no existe la pena de muerte. Nosotros obviamente utilizamos ya a partir de la Constitución Política del Estado, así como también a partir del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Los parámetros generales en los cuales va a abarcar la misma y además el hecho de tener que cumplir todo lo que refiera esta, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros al hablar de pena de muerte, en nuestro país tenemos que remitirnos al artículo 15, parágrafo primero, respecto a este tema específico. No hemos visto entonces conceptualmente todo lo que abarca este tema, hemos podido ver los aspectos inherentes a lo que es además el derecho internacional, lo que es los derechos humanos y de qué manera son aplicados además respecto a este tema, ¿no? Existen, ya les he referido, instituciones que van a impulsar estos aspectos. Asimismo, ya me hubiese gustado poderles mostrar un video, el cual yo lo tenía preparado. Es un tanto largo, compañeros, desgraciadamente no sé si vamos a abarcar, ya nos quedan unos cuantos minutos, tal vez podemos verlo. Voy a ver, perdón, vamos a ver una partecita, a ver si podemos compartirles. Unos cuantos minutos. Por favor, les rogaría, ¿ya? Vamos a ver. El mundo moderno está constituido en base a dos abolicionismos. El abolicionismo de la esclavitud y el de la pena de muerte. Ambos nacieron en la Inglaterra liberal de principios del siglo XIX. Nos dirigimos
no solo a estudiantes universitarios, sino a posgraduados, incluso a cualquier persona con una formación básica que desee conocer los problemas de la persistencia de la pena de muerte en nuestro mundo y de los caminos para su abolición. Nos preocupa la persistencia de esta pena porque consideramos que es una pena contraria al derecho a la vida y también vulnera la proscripción de las penas crueles e inhumanas, tal y como está establecido en los instrumentos jurídicos internacionales y en muchas de las constituciones nacionales. Contamos con un consejo asesor de todo el mundo iberoamericano, desde México, el Caribe con la isla de Puerto Rico y sus universidades, Brasil, Argentina y Chile, y volviendo por la cordillera andina, Perú, Colombia y otros países. Además, naturalmente, de España y Portugal. Realizaremos estos cursos sobre módulos organizados independientemente, en el que participaremos diversos profesores de todo ese elenco de universidades. Muy especialmente profesores que estamos vinculados por nuestra participación en la Red Académica Internacional contra la Pena de Muerte, que se creó en el año 2009 para apoyar los trabajos de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, sustentada por un grupo de países para actuar en los países en particular y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que preside don Federico Mayor Zaragoza. En el primer módulo estudiaremos la historia de la abolición de la pena de muerte, sus manifestaciones más extremas, desde los tiempos inquisitoriales hasta el Holocausto en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pasaremos a estudiar los instrumentos internacionales, la cuestión de la pena de muerte como un problema de derecho internacional, desde los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, la Declaración Previa de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos y también del actualmente Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como tema tercero abordaremos un argumento y su crítica que es utilizado en no pocos países que mantienen la pena capital. La pena capital es un instrumento disuasorio, muy eficaz para evitar los delitos más graves. Veremos cómo desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista empírico en general, ese argumento carece de fundamento. La pena de muerte no es más disuasoria que otras penas graves de privación de libertad o incluso de la mera circunstancia de que los delincuentes responsables sean aprehendidos por la policía y por los jueces. En el siguiente apartado estudiaremos la pena de muerte y sus efectos discriminatorios, que es una manifestación más de su contradicción con los instrumentos internacionales. Y no solo en cuestiones de raza, sino también en cuestiones de religión y en algunas manifestaciones también como un caso de violencia de género. Un tema absolutamente estremecedor es el de los condenados inocentes. Hay inocentes condenados a muchas penas, pero cuando se condena a pena de muerte y se ejecuta, el resultado de esa ejecución es naturalmente irreversible. Conocemos hoy decenas de casos, centenares de casos de personas que han sido ejecutadas, acusadas y condenadas por delitos, con pena de muerte, que como consecuencia sobre todo de las modernas tecnologías se demuestra su inocencia. Este es un asunto que es necesario abordar. En aquellos países en los que está abolida la pena de muerte, en no pocas ocasiones nos encontramos con muertes ejecutadas por agentes del Estado sin pena. Las llamadas ejecuciones extrajudiciales. Este es un problema grave que merece la atención de las Naciones Unidas también y que debemos de estudiar en un curso sobre pena de muerte. En el fondo, la pena de muerte, además, como he dicho, de ser una lesión del derecho a la vida, es una pena cruel e inhumana. Y para explicar esto, lo que pensamos que puede ayudarnos mejor a transmitir la crueldad de las ejecuciones capitales
es la vinculación con el arte, con la literatura, con el teatro, con el cine y con las demás manifestaciones de las artes plásticas. Y por último, concluiremos con un tema dedicado a analizar las estrategias actualmente elaboradas para contribuir a la abolición. Estrategias internacionales en relación a los organismos de Naciones Unidas, importantísimo desde la declaración de la Asamblea General del año 2007 en pro de una moratoria universal, la actuación en relación a aquellos países en los que hay propuestas de reintroducción de la pena de muerte, en la estrategia en relación a aquellos países que por razones aparentemente religiosas la quieren mantener, o a la atención en aquellos países como Estados Unidos de América, donde un buen número de estados han abolido la pena capital, pero un número relevante todavía la mantiene. El caso, además, específico de Puerto Rico merece nuestra atención, pues su constitución abolió la pena de muerte a principios de los años 50, pero por el efecto del derecho federal norteamericano se les reintroduce por la ventana. Me llamo Marta Muñoz y soy profesora ayudante de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, compañeros, vamos a quedar acá, ¿ya? Espero que hayan llegado a entender todos los aspectos inherentes a este tema que bueno, tiene cierta relevancia y desde siempre va a tener que ser sujeta a un análisis, ya sea doctrinario en base a sentencias constitucionales, perdón, no solo a sentencias constitucionales de nuestro país, sino internacionales, ¿no? Y el resto de la doctrina que va a venir a apoyar todos estos aspectos ya en los cuales nosotros vamos a arribar posteriormente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta clase virtual y de cierta manera les pueda ayudar a entender mejor los aspectos los cuales nosotros hemos abarcado, ¿no? Tema penal y otros. Entonces, nos vemos en una siguiente oportunidad, compañeros. Espero que todos estén bien y sus familias también. Hasta luego, compañeros.